Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Existe un álbum que pocos conocen, creado en 1884 con un propósito muy específico: documentar las mutilaciones de los soldados de la Guerra del Pacífico para poder entregarles prótesis. En sus páginas, decenas de rostros miran directamente a la cámara, soldados posando con dignidad, muchos de ellos con mangas vacías, pantalones que cuelgan donde antes había una pierna, brazos que terminan abruptamente a la altura del codo. Este registro fotográfico documenta a quienes el Estado clasificaba como inválidos absolutos, es decir, incapaces de trabajar debido a sus mutilaciones. Este extraordinario registro fotográfico trasciende su función médica original para convertirse en uno de los testimonios más conmovedores de nuestra historia militar. ¿Sabías que este álbum se resguarda en el Museo Histórico Nacional? Para adentrarnos en este fascinante y doloroso capítulo de nuestra historia, hoy nos van a acompañar dos destacadas académicas: Cecilia Rodríguez, profesora en el Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de Chile, y Ana María Risco, académica del Departamento de Artes de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidas Cecilia y Ana María, qué gusto tenerlas hoy aquí en la Hora del Museo para conversar de un tema que nos gusta tanto, que es la fotografía, el guardar recuerdos, el archivo, el poder ver cómo eran nuestros antecesores también, qué es lo que ocurrió. Es mucho más rica la historia, creo yo, cuando uno la puede ver. No solo es como de esta narración oral que después se vuelve literal. Y bueno, esto nos da otra dimensión de poder conocer nuestra historia. Así que un placer tenernos aquí en este espacio del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias por el espacio, además, entretenido. Cecilia y Ana María, vamos un poco antes de lo que vamos a tratar en específico hoy, pero ¿por qué les ha interesado la fotografía de investigar y en particular los álbumes fotográficos, que son algo que hoy día ya está como un objeto vintage de retirada, como algo totalmente del pasado? Ya nadie hace álbumes hoy, lamentablemente. Bueno, a lo mejor precisamente porque ya nadie hace álbumes. Hay algo de rescatar el álbum fotográfico, no solamente como un espacio para almacenar, digamos, fotografías, sino como un dispositivo que permite construir narraciones, que permite ver la historia desde otro lugar, desde el álbum fotográfico como un dispositivo de la memoria. Y esto forma parte, digamos, de un proyecto que intenta ver los álbumes fotográficos en Chile a partir de 1870 hasta 1930, un poco cómo se vincula la modernización del país con la modernización que implica el álbum fotográfico. En nuestro caso estamos estudiando los álbumes fotográficos hechos por el Estado o encargados por el Estado, ¿no? Que es una forma muy distinta como se ha entendido el álbum fotográfico como un objeto más bien familiar, íntimo, privado, ¿no? Eso por mi parte. Y venimos trabajando Ana María y yo en el estudio y en el rescate un poco de estos álbumes. Sí. Ahora, yo te diría que no sé si hoy día nadie hace álbumes, ¿eh? Yo creo que hay muchos álbumes hoy día, pero que están en otros lugares. Hoy día todos tenemos unos tremendos archivos en nuestros computadores con imágenes, ¿cierto?, de nuestras familias. Entonces, lo que es interesante es que hay una estructura que es el álbum y que hoy día tiene unos soportes tecnológicos específicos que nosotros estamos estudiando en otro momento de su historia, cuando los soportes eran más bien editoriales. Claro. Todavía teníamos ese libro que era físico, ¿cierto? Con las fotografías ahí tocables, con las fotografías que eran revisadas generalmente en momentos de encuentro que primero fueron familiares, pero también después fueron culturales. Y estos álbumes que nosotros estamos estudiando son aquellos que precisamente refieren a momentos de encuentro
de un colectivo mayor que era en ese momento una nación en construcción. Qué lindo eso, ¿eh? Cuando uno llegaba a una casa o cuando llegaban visitas y uno sacaba el álbum de fotos ahí para, para mostrar la historia para familiar. Conversar, ¿no? Para conversar, para conocerse más, para recordar, para tener cosas en común. Qué hermoso. En lo personal me fascina la fotografía. Hice mi tesis sobre fotografía, bueno, y tantas cosas, ¿no? Así que un tema que me llega muy en lo profundo y por supuesto el Museo Histórico Nacional que tiene ese gran archivo de fotografía que es fotografiapatrimonial.cl. Aprovecho de invitarlos a que lo revisen. Ahí también hay imágenes de lo que vamos a conversar más en particular el día de hoy. Me quedo dando vuelta esto, Ana María, porque es cierto, Instagram se puede ver como un gran álbum fotográfico si lo llevamos también a esa idea. El Estado pidiendo o, digamos, disponiendo los fondos para hacer álbumes, es algo como impensado el día de hoy. ¿Por qué sería eso? Porque Chile estaba construyéndose como nación, había que mostrar progreso. ¿Qué hacía que el Estado quisiera que se hicieran álbumes sobre diferentes temas? Sí, esa es una pregunta importante, es decir, pensar cómo el Estado chileno de alguna manera utiliza el álbum fotográfico para varias cosas, ¿no? Por un lado, le sirve para, como decía Ana María, construir una idea de nación que una, ¿no? Un espacio además tan disperso en el momento, un país tan largo, tan diverso, como unir ese país a través de una imagen, la imagen que vende un poco los álbumes. Entonces el Estado para nosotros tiene varias categorías de álbumes, ¿no? Por un lado, tiene los burocráticos que le permitía como, por ejemplo, los álbumes de reos, los álbumes que permiten como organizar la ciudadanía, el álbum de mutilados, del que hablaremos después más profundamente, álbum de veteranos de guerra, álbum de cadáveres, por ejemplo, ¿no? Es decir, son todos esos cuerpos que el Estado necesita administrar y esa es la parte como más burocrática. Y por otro lado, álbumes que tienen una labor como más propagandística, de vender un poco la imagen de qué es Chile, cómo se vende Chile al exterior, pero también a los propios ciudadanos que están naciendo de alguna forma con el Estado, y cómo cuál es la imagen de ese país que se quiere vender, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estos álbumes y porque el Estado encuentra en ellos una forma muy como idónea con estas nuevas formas de mirar, ¿no? Del siglo XIX en principio. Sí, hay que pensar que es un momento también en que se están reforzando las instituciones del Estado, las instituciones de educación, de salud, las instituciones jurídicas, en fin. Y es un momento también en que se produce una ampliación importante en términos territoriales. Entonces también es necesario dar a conocer a un país que se ha ampliado hacia el norte, que se ha ampliado hacia el sur y que tiene unos paisajes que de a poco se van a ir convirtiendo también en un signo de identidad. Entonces el Estado está interesado en aprovechar este recurso editorial que es el álbum, que ya tiene una inscripción social porque la gente lo ha incorporado a sus repertorios domésticos durante el siglo XIX. Por cierto, el álbum es un objeto de lujo todavía, no está en todas las casas, está en los espacios domésticos donde vive una familia con recursos para relacionarse con la fotografía. Entonces es un objeto que tiene una particular ubicación en el campo editorial, que es muy prestigiada en ese momento y que por supuesto el Estado quiere, digamos, aprovechar a favor de sus discursos y de sus políticas. ¿Cuál era la distribución de estos álbumes, tomando en cuenta esto último que decías, Ana María, que era igual un objeto como de élite, como que no era masivo, pero como que se contrapone con esto que decía Cecilia, de que había álbum de reos, el de mutilados, que vamos a conversar más en profundidad? ¿Cuál era la idea? ¿Que dejar como un registro de la historia, compartirlo con las diversas instituciones del Estado, enviarlo fuera de Chile? Sí, es interesante la observación que has hecho, porque si bien el álbum familiar y doméstico era un objeto de lujo, el álbum estatal vive una pequeña transición en la medida en que ya no es un objeto donde las fotografías
están directamente adheridas a las páginas, sino que en muchos casos comienzan a ser fotografías editadas, es decir, que están impresas en el libro junto con la imagen. No en todos los casos, pero hay una transición en ese sentido. Y eso significa que estamos transitando también hacia el libro álbum, ¿no? Lo que está soportado sobre un avance tecnológico muy importante, que es la aparición de la fotomecánica, que es una posibilidad dentro de las posibilidades de la imprenta de justamente imprimir fotografías, algo que solamente comenzó a existir hacia la última parte del siglo XIX, es decir, de la década del 90 en adelante. Los primeros álbumes con fotografías publicadas son más bien propios del siglo XX. Sí, yo creo que añadir que algunos de estos álbumes encargados por el Estado se mandaban, por ejemplo, a las ferias internacionales, que eran tan comunes en el siglo XIX, y era una manera también de llevar a Chile al exterior, ¿no? Entonces, o se mandaban a las embajadas, tenían distintas formas de circulación una vez que son editados. Es decir, hay unos álbumes que circulan muy poquito, que son esos álbumes burocráticos, que solamente circulan dentro del Estado, y están los hechos para circular fuera, donde ya eso era como muy común mandarlos a verlos en exposiciones universales, y uno podía ver álbumes de la policía, del ejército, como mostrando las instituciones consolidadas, o la idea de un país que ya tiene instituciones consolidadas también. Ahora cuéntenos de este trabajo de investigación. ¿Dónde están estos álbumes que ustedes están investigando, estudiando? No sé si han tenido que ir por todo Chile o está todo en un solo lugar. ¿Cómo ha sido todo este proceso investigativo? Bueno, esa ha sido la parte más difícil. Están en distintos archivos, no todos los archivos son de fácil acceso, sobre todo cuando hablamos de instituciones del Estado. Entonces, hay algunos sí que podemos conseguir en el Museo Histórico Nacional, por ejemplo, ha sido una fuente muy importante, también la Biblioteca Nacional, pero también hemos tenido que tocar puertas como en archivos de carabineros, en archivos de la medicina. Entonces, es un trabajo que ha sido arduo, mucho más complejo de lo que pensamos en un principio, porque están repartidos, hay otros que forman parte de colecciones de universidades. Entonces ha sido distintas instituciones y ir rastreando cada uno de ellos, dónde está, cómo acceder. Entonces sí, ha sido un trabajo grande reunir estos álbumes, ¿no? Ahora, hay que decir también, Rocío, que nosotros no estamos estudiando un enorme volumen de álbumes, sino que más bien hemos hecho como algunas aproximaciones a algunos álbumes que nos han parecido particularmente sintomáticos de situaciones, de, eh, de maneras de representar, de usos de la fotografía, pero comunes, habituales para el periodo, pero también algunos que nos llaman particularmente la atención porque encierran algunos elementos anómalos, que a veces las anomalías son las que más te arrojan cuestiones, problemas, preguntas dentro de una investigación. Y yo te diría que en ese orden de intereses es que se nos ha puesto por delante también este álbum de los mutilados, que es claramente un álbum que encierra situaciones muy interrogables por lo anómalo. Bueno, vamos a este álbum de mutilados porque es impensado. ¿Por qué el Estado quisiera hacer un álbum de fotos con una fotografía tan bonita, a pesar de que el tema causa espanto, sobre los mutilados de la Guerra del Pacífico? Sí, bueno, este es uno de los álbumes que más nos llamó la atención. Es un álbum que tiene muchas contradicciones. Esa pregunta que tú te haces es un poco la pregunta que nos hicimos, ¿no? ¿Por qué un álbum que está encargado a un cirujano, al cirujano David Salamanca, que es un álbum que está hecho para una circulación interna, que tiene fines
burocráticos, donde la idea era poder adjudicarle una prótesis a los mutilados veteranos de la Guerra del Pacífico. Una vez que entramos al álbum, empezamos a ver que hay unas fotografías, distintos tipos de fotografía, ¿no? Pero uno puede ver unas muy artísticas, estetizadas, como dentro del campo, digamos, de las bellas artes como modelo. Otras de las fotografías tienen que ver con la idea del retrato burgués, que es un tipo de retrato muy específico, como hecho en estudio, con cortinajes, con muchos elementos que imitan el interior burgués, con muebles, sillas, como elementos de distinción. Y como la pregunta que nos hicimos en ese momento fue ¿por qué retratar? Porque un álbum médico, digamos, burocrático, coloca a los mutilados en esta situación a la que de alguna manera no pertenecen. Hay una operación, digamos, ahí simbólica que hace que ese mutilado se resignifique visualmente y simbólicamente al colocarlo en estos estudios, ¿no? Y en este tipo de fotografías que vemos en el álbum. Sí, nosotros hemos considerado bastante en esta aproximación el posicionamiento de un autor que se llama Alan Sekula, que es un artista y teórico de la fotografía estadounidense, quien en un ensayo bien destacado de los años 80, que se llama El cuerpo y el archivo, proponía que desde una maquinaria regida por la fotografía del siglo XIX fue como dando un lugar a los sujetos, a cada sujeto, en el gran orden moderno regido por políticas de control asociadas a la instalación de los estados. Entonces, en el caso de los mutilados, nos encontramos con que esta ubicación de los sujetos es extraña. Se trata de sujetos que están mutilados, que son mutilados de guerra, por lo tanto, como decías tú, se puede imaginar que sus mutilaciones derivan de hechos muy horrorosos, pero al mismo tiempo en varias de las fotografías del álbum están configurados bajo los códigos de la celebridad y del honor. Entonces, podemos verlos como sujetos rotos, por un lado, como en el sentido más traumático de la palabra, pero también integrados a un discurso que pretende o que los pretende figuras célebres o héroes de la patria, ¿no? Si nos tuviéramos más bien, o tal vez a los géneros más tradicionales de la iconografía del arte, ellos debieran estar cerca en su representación fotográfica más bien al icono de los mártires, que también tienen afinidades con la figura del héroe, como lo ha sugerido por ahí alguna autora, ¿no? Joanna Burke, que ha señalado que esta rotura de los cuerpos de los soldados puede ser comprendida también como la marca de su sacrificio heroico por la patria, pero lo más anómalo en este caso es su relación con el retrato burgués, como decía Cecilia, que se da a través de los elementos escenográficos. Cuéntenos un poco más de historia de este álbum. ¿Es el único álbum de Mutilados o se hicieron varios en su momento? ¿Y quién fue el fotógrafo? Las motivaciones ya nos costaban un poco para hacerlo esto. ¿Qué tiene que ver aquí el cirujano? ¿A quién se le encarga? Cuéntenos de esta historia. Bueno, que se conozcan, existen dos. Uno que está en los archivos del Ejército y el otro que está justamente en el Museo Histórico. Esto, claro, es un álbum encargado por un cirujano, como decíamos, David Salamanca, que tenía que repartir, digamos, estas prótesis como una forma de compensar a los veteranos. Y los estudios involucrados, se hace una licitación, el gobierno hace una licitación y ganan dos estudios muy prestigiosos en el momento, que son el de Leblanc y Adaro y el estudio de Díaz y Spencer. Y ya eso es bastante significativo porque que el Estado haya decidido entregar esta tarea a dos estudios tan prestigiosos, a un álbum que en teoría tenía una función tan práctica y tan médica y que no iba a circular en teoría fuera de
este circuito burocrático, ya nos habla de la importancia que tenía para el Estado que esta fotografía estuviera muy bien hecha, bajo los más prestigiosos estudios, respetando, digamos, ciertos cánones estéticos del momento, ¿no? Entonces, estos dos estudios fotográficos hacen esta puesta en escena un poco del veterano y nos hablan precisamente de un cuerpo difícil de fotografiar, porque el cuerpo mutilado es un cuerpo muy difícil de mostrar, porque precisamente sabemos los horrores de la guerra. Entonces, ¿cómo hacer que ese cuerpo mutilado, que de alguna forma muestra esa herida de la guerra, pueda convertirse, como decían Ana María, en héroe? Hay una de las fotografías, o varias de ellas, donde el cuerpo desnudo de los mutilados están colocados sobre una roca, parecen cuerpos de mármol, como estatuas, ¿no? Entonces, es, eh, es como la operación estética que el Estado, o digamos estos estudios encargados por el Estado, sienten que tienen que hacer con este cuerpo tan incómodo para el discurso glorioso, victorioso, porque además es un Estado que gana la guerra, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer de ese cuerpo roto un cuerpo de la victoria? Sí, también es como importante tener en cuenta que este álbum fue generado con fines de reparación, ¿verdad? O sea, con la idea de poder, como decía Cecilia, retribuir, digamos, de alguna manera a estos sujetos que habían perdido parte de su cuerpo en la guerra, con aparatos, ¿no? Ortopédicos que pudieran ayudarles, por ejemplo, a reintegrarse a la vida laboral, en fin, también restituir, digamos, su vida eh, como sujetos, digamos, dentro de una vida familiar, en fin. Eh, Sin embargo, muchas de esas cosas en efecto no llegaron a ocurrir, ¿no? Había una ley de reparación que intentaba, digamos, favorecer a los veteranos con varias medidas, algunas de las cuales tenían que ver con espacios de acogida, en fin, pero se produjeron una serie de problemas que están documentados historiográficamente que impidieron que esa reparación efectivamente ocurriera. Lo que ha hecho, y es algo que también hemos observado con Cecilia, que estas imágenes retornen en su problematicidad y reaparezcan, por ejemplo, en el siglo XX, implicadas en producciones artísticas que las recuperan, las sacan del archivo y las traen de nuevo, ahora por supuesto ya no como documentos de la Guerra del Pacífico, sino como problemas visuales, digamos, para el ojo contemporáneo. Sí, yo creo que comentar otra cosa que hemos trabajado es como la resignificación de estos álbumes en el siglo XX, ¿no? A través de artistas como Luis Montes Roja y Mario Soro, que vuelven a utilizar esas mismas fotografías, precisamente porque justamente en la foto es donde se ve esa contradicción, ¿no? Entre ese hombre roto que trata de dignificarse, pero que termina siendo un intento fallido de alguna forma, ¿no? Contradictorio, problemático, y como que eso hace que retornen estas fotos una y otra vez en varios artistas contemporáneos, ¿no? Mientras converso con ustedes, yo voy mirando algunas de las imágenes de estos álbumes de mutilados, porque realmente es como, son obras de arte hermosas, a pesar de que las personas ahí les falte una extremidad con el dolor que eso les puede haber causado, pero ellos posan de manera muy heroica. Y ahí quería que conversáramos más del contexto mundial, las tendencias de la época de la fotografía. Esto se usaba en otros países, en Europa era tendencia y aquí se estaba imitando. No sé si han podido indagar eso. ¿A alguien más se le ocurrió hacer álbumes de mutilados o que tengan que ver con la guerra, por ejemplo? Hay otros álbumes de mutilados, por ejemplo, de la Guerra de Secesión. Recordemos que además la fotografía apenas estaba introduciéndose dentro de la guerra, ¿no? Es decir, la Primera Guerra
fotografiada fue la Guerra de Crimea, luego la Guerra de Secesión en Estados Unidos y la Guerra del Pacífico. Es decir, apenas se está introduciendo la fotografía en estos espacios, ¿no? Y lo que creo que a su vez crea este dilema de cómo se representa una guerra, cómo se representan los cadáveres, cómo se representan los heridos. Es decir, yo creo que hay un lenguaje que duda, un lenguaje fotográfico que aún es muy dubitativo. Y lo que yo he encontrado en otros álbumes fotográficos de mutilados es distinto, porque es una imagen mucho más cercana a la imagen médica, que es una imagen mucho más desnuda, donde el objetivo es simplemente retratar sin ningún intento de estetizar. El de la Guerra de Secesión, por ejemplo, es la imagen desnuda de los mutilados, es decir, no hay un intento de embellecerlo, ¿no? Entonces está más ligada a estos otros álbumes que conocemos a la imagen médica, que es un poco el origen de ellos, ¿no? Sí, agregaría que hay que tener en cuenta que este es un momento, fines del siglo XIX, en que se están estableciendo los lenguajes de la fotografía que tienen usos más bien administrativos y científicos. Entonces, ocurre que la fotografía médica está en un proceso, o la fotografía científica está en un proceso de desarrollo, como lo está, por ejemplo, la fotografía policial, la identificación criminal, que es un tipo de fotografía que también hemos estado estudiando, y también en esos comienzos de la aplicación de la fotografía policial en Chile nos encontramos con anomalías, sujetos que se encuentran extrañamente ubicados entre el delincuente y también el sujeto burgués, porque hay que entender que la fotografía del retrato burgués está mucho más desarrollado en ese momento por los estudios comerciales. En cambio, el conocimiento que se requiere para hacer una fotografía médica o para hacer una fotografía asociada al vertillenaje o al sistema policial son de otro orden, se están recién instalando, y uno podría entender desde esa lógica que al momento de fotografiar a estos sujetos se haya apelado a lenguajes más conocidos, ¿ah? Lenguajes más instalados, formas más codificadas y más conocidas por los estudios a los que les tocó enfrentar estos problemas. Pero ciertamente ese es un momento en que se están instalando también estas otras derivas y funcionalidades de la fotografía. Tenemos la impresión de que la fotografía médica en su desarrollo en Chile no ha sido tan estudiada en nuestro campo como para saber si existían ya protocolos bien establecidos para fotografiar un cuerpo mutilado en Chile. Nos parece que más bien este álbum da cuenta de que esos protocolos no estaban suficientemente instalados hacia el año 84 cuando se produjo este álbum. Bueno, ustedes nos han comentado que esto es encargo de un cirujano. Hemos hablado de la fotografía médica, los objetivos que se tenían más o menos con el hacer este álbum, que no todos se cumplieron. Pero a mí tengo dudas igual, porque veo algunos en ropa interior, otros con uniforme o con parte del uniforme. Entonces pienso si la motivación era que se le hicieran prótesis médicas o ver más en detalle, como comentábamos desde el punto de vista médico, una mutilación no es eso a lo que se le da el foco, ¿no? Siento yo que se arma esta obra de arte como si fuera un cuadro con esta persona. Ahí es donde me pierdo un poco en la idea inicial que tuvieron que haber tenido los que hicieron este álbum. Bueno, ahí es donde nos perdemos todos, ¿no? Ese es justamente el punto donde se dan estas, como decía Ana María, estas anomalías, ¿no? Es decir, sabemos que el fin es médico, y él tenía que salir, digamos, en la fotografía el miembro mutilado. Eso tenía que verse claramente, tenía que poder medirse, tenía que ser índice de qué tipo de prótesis debía entregarse a ese veterano.
Entonces, por un lado está como todo este discurso que está tratando de ser lo más exacto, que lo que quiere es entregar esa prótesis, pero cuando uno entra al álbum dice, bueno, ¿por qué están este cortinaje? ¿Por qué está toda esta puesta en escena que hace que más bien sea difícil ese proceso de identificación? Como tú dices, hay algunos que están vestidos con uniforme, hay otros que están prácticamente desnudos o solo tapados sus genitales, hay otros que tienen los pantalones como caídos, ¿no? No es un álbum uniforme, es un álbum que oscila precisamente porque creemos que esto de los estilos fotográficos que no está del todo establecido aún, y porque es el mutilado que genera estas oscilaciones entre, bueno, cómo se representa, como si fuera un burgués con toda la parafernalia de un burgués, ¿no? Como dándole digamos, la dignificación, podríamos llamarlo así, de un burgués o ese tipo de representación. Lo colocamos como si fuera un cuerpo medicalizado a través de fotografías más desnudas, sin ningún tipo de parafernalia que se, digamos, coloque dentro de la fotografía, o como un cuerpo artístico, como si se tratara de una figura de mármol, ¿no? Entonces, esa duda que está ahí a lo largo de todo el álbum, ese oscilar, tiene que ver con dos cosas. Primero que nada, con ese cuerpo mutilado que hay que mostrar. No se puede, de alguna forma, obliterar, no se puede desviar la mirada, no se puede ocultar. La mutilación tiene que estar visible y la fotografía tiene que captar esa mutilación. Entonces, al verse obligada a mostrar la mutilación, creo que estos fotógrafos entonces tienen estas oscilaciones en qué hacer con un cuerpo mutilado y cómo convertir ese cuerpo en un cuerpo heroico, y no más bien en un cuerpo que pueda ser visto incluso como la pérdida, ¿no? El dolor de la guerra, el sufrimiento de la guerra, aún de la guerra que se gana, ¿no? Es decir, el cuerpo de un mutilado, al igual que el cuerpo de los cadáveres, son cuerpos que pueden causar una tremenda impresión, ¿no? En la opinión pública. Una de las cosas, por ejemplo, que nunca vemos en las fotografías de guerra, por lo menos en la Guerra del Pacífico, son los cadáveres propios, ¿no? Porque hay toda esta conciencia de que mostrar el cadáver propio es muy duro, digamos, visualmente, simbólicamente, y solo se muestra el cadáver ajeno, ¿no? El de los vencidos. Igualmente con el mutilado, bueno, ¿cómo hacer para mostrar un mutilado sin que se transforme en un contradiscurso, digamos, de lo glorioso que ha sido vencer en la Guerra del Pacífico? Sí, en ese sentido uno podría pensar que tal vez hubiese sido mucho más fácil fotografiar mutilados que no tuvieran esta connotación de que fueran soldados que vienen de la guerra que se ha ganado, digamos, ¿no? Yo creo que ese es el elemento que introduce todas estas oscilaciones, porque son veteranos de la Guerra del Pacífico, una guerra que ha sido ganada, que el Estado chileno quiere exhibir como un triunfo muy importante, también como un motor del desarrollo futuro, de modo que están ahí, es una imagen muy tensionada por un conjunto de objetivos y propósitos políticos. Totalmente, es una estrategia que, bueno, independiente de que haya servido para lo que esperaban, al día de hoy así fue totalmente exitosa, porque por algo estamos hablando de este álbum 200 años después, prácticamente 150 años después. A propósito que mencionaba Cecilia el álbum de muertos, de cadáveres, cuéntenos un poquito también aquí, saliéndome de este tema central, sobre esa parte de la investigación que han hecho. Bueno, parte de estos cuerpos difíciles, digamos, no son solamente los mutilados. También estuvimos trabajando con
como decía Ana María, con los álbumes de reos, por ejemplo, ¿no? Que también es un cuerpo problemático, cómo se representa un reo, cómo se fotografía, y que va definiéndose, digamos, hacia fin de siglo con la introducción del método Bertillon. Pero también hay álbumes, por ejemplo, de los cadáveres de la morgue, los cadáveres de la morgue que están sin identificar. Entonces también tenemos esos álbumes que recogen las fotografías de esos muertos. Entonces yo creo que nos hemos centrado en esta línea del trabajo, en los cuerpos difíciles de representar y que tienen que ver con estos cuerpos entre anómalos, punitivos o anómalos tratados de convertir en formas heroicas, ¿no? Entonces, son estos álbumes, como te decía, de administración, de cómo el Estado administra los cuerpos y cómo los quiere representar. Pero sí es muy curioso el de los cadáveres. En ese aparece la foto del rostro del cadáver. Son unas fotos realmente muy duras, muy terribles. Y al lado derecho aparece la descripción. Y generalmente son accidentes, atropellos por un tren y además, claro, son cadáveres que nadie va a reconocer, ¿no? Y que quedan ahí registrados como estos cuerpos anónimos, que también es muy interesante ese álbum, ¿no? Perdón, ese álbum, como mencionábamos, el de los mutilados, ¿tenía un fin médico también? ¿O la idea era que alguien que lo viera pudiera decir, yo lo reconozco, es mi familiar, o qué sé yo, le voy a dar sepultura? ¿Cuál era el objetivo? Ese es un álbum que está en el Instituto de Higiene, y la idea, creemos, tiene que ver con un fin de identificación, identificar estos cadáveres anónimos, pero también como de registro, ¿no? Esta idea de que el Estado tiene que ordenar, registrar los cuerpos y los muertos también se ordenan y se registran de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando uno revisa, ve todas estas formas, es un álbum difícil de revisar por todo el contenido, ¿no? Pero se parece mucho a esta combinación que pasa mucho en estos álbumes, eso no lo hemos comentado, de retrato y texto, ¿no? En el caso del álbum de los mutilados están los retratos, pero también hay un texto debajo donde se da una serie de informaciones, es decir, se necesita de la escritura también, ¿no? Son estas combinaciones. El álbum de los cadáveres de la morgue también combina fotografía y texto. El de la policía tiene las imágenes, pero también hay un texto que identifica al ladrón, lo describe, o al maleante, es decir, dependiendo del crimen. Entonces, cómo la fotografía se va introduciendo y combinándose con lo verbal, digamos, esto visual verbal que produce estos álbumes, donde se combina la necesidad de explicar un poco la imagen, la necesidad de dar los datos de esa imagen, ¿no? Es decir, como que la imagen todavía no pudiera funcionar sola, ¿no? Se necesita del verbo para ser explicado. Yo me quedé pensando un poquito en tu afirmación, Rocío, acerca de lo exitoso de la estrategia del álbum de los mutilados. Claro, yo creo que también es válida la pregunta exitoso para quién, porque claro. Es importante considerar, bueno, ha sido importante para nosotras también, nos ha dado oportunidad para buenas conversaciones, considerar estos cuerpos fotografiados también, ¿no? O sea, uno podría decir es exitoso desde el punto de vista del que representa, que es un aparato estatal, es un aparato de control premunido de una cámara fotográfica, pero del otro lado hay un sujeto, un sujeto que está ahí, que en este caso es el mutilado, el que fue a la guerra, muchas veces, en muchos de los casos, digo, por obligación, en muchos de los casos gente muy joven que perdió sus extremidades, y gente que quedó muy maltratada de esos procesos y que luego tiene que además comparecer ante el lente de la cámara, que lo está mirando para archivarlo, para aplicar una política,
Lo mismo un poco es el caso de los delincuentes menores, ¿cierto? Que, sabemos que se trata en muchos casos de personas que han venido del campo a la ciudad, que no encuentran las condiciones para su integración laboral y que roban por ahí una billetera y terminan fichados, digamos, por la policía. Entonces, también ha sido oportunidad para pensar en esos cuerpos que han estado expuestos ahí, que son parte de una historia también nacional y que comparecen a veces en esta fotografía, siendo ella la única fotografía que existe de estas personas. O sea, podemos pensar que muchos de esos mutilados de guerra no tuvieron otra imagen, porque no pertenecían a familias que tuvieran un álbum familiar. Lo mismo que decir de los delincuentes, ¿cierto? De las personas prontuariadas, que la única imagen por la que se les rememora, digamos, históricamente y en estos archivos que nosotros estudiamos, es esa imagen que tienen como carteristas. ¿Ya? Entonces, también esto es una oportunidad para pensar, en este caso, en el caso de los álbumes que tienen que ver con cuerpos y con cuerpos anómalos, en esos cuerpos y en esos sujetos que con ellos se corresponden. Totalmente, qué triste, claro, mirarlo así también, es una mirada completa, exitoso tal vez para el Estado, no tan exitoso porque no se logró lo que se planteaba y es terrible saber que tu única foto sea por el delito que cometiste o una vez que has sido mutilado y no haber tenido esta oportunidad antes. Son temas para conversar y reflexionar que cada uno estará haciendo en los espacios desde los que nos escucha. Antes de despedirnos, quería preguntarles qué va a pasar si ya esta investigación le falta todavía por concluir, si ya concluyó, ¿va a haber alguna publicación donde se reúna todos los hallazgos de ustedes? ¿Cómo termina esta historia? Si es que termina, a lo mejor va a haber otro capítulo más. Bueno, todavía estamos en el proceso de investigación. Bueno, esto forma parte de un Fondesit, donde, bueno, hemos recibido el apoyo para hacer este trabajo. Yo creo que nos falta todavía mucho por hacer. Es un tema que creo que nos apasiona y mientras más vamos descubriendo, más cosas surgen. Seguimos escribiendo, Ana María y yo vamos, en la medida que vamos investigando, vamos escribiendo y vamos publicando, así que yo creo que si todo sale bien, pues seguimos todavía. Sí, recuerda, Cecilia, que estamos ahora elaborando un artículo en que estamos relacionando los álbumes con otros aparatos y dispositivos visuales que son muy relevantes y que ya aparecieron en nuestra conversación, que son muy relevantes para el periodo, como son las exhibiciones, las exposiciones tanto internacionales como las nacionales, las vitrinas comerciales que también comienzan a aparecer en ese periodo, los distintos dispositivos para mostrar cosas que son dispositivos que van configurando muy lentamente lo que hoy día llamamos la sociedad del espectáculo. Entonces, hoy día estamos tratando de mirar cómo estos álbumes, ¿cierto?, que trataron de identificar a colectivos más amplios como comunidades nacionales, participan también de todo ese aparataje que fue construyendo, que se fue construyendo hacia fines del siglo XIX como parte de una protocultura popular o cultura del espectáculo muy fundada, digamos, en la dispersión, la difusión de la fotografía y de las imágenes técnicas en general. Qué interesante punto de vista, bueno, también para reflexionar. Cecilia, Ana María, les agradezco mucho por compartir su investigación con nosotros aquí en La Hora del Museo. No, gracias a ti. Muchas gracias, Rocío. Ha sido un gusto. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.